Buenas tardes a todos. Hoy tengo el placer de presentaros esta conferencia que tiene como leitmotiv el retos del sector turístico y hotelero para el mercado iberoamericano post-COVID-19. Para ello vamos a tener un plantel de mucho nivel, conociendo, como yo conozco a muchos de ellos, y yo soy el representante de Pro Business Place, que organizamos esta conferencia con nuestros colaboradores como son Madrid Network, con la representante Gemma Sanz y con la revista Soy Caribe Premium de Crismed y Ureña. Nosotros desde el Club Pro Business Place siempre intentamos fomentar foros, conferencias de este tipo, donde tanto empresarios como ejecutivos, pequeñas empresas, grandes empresas, podamos tener contacto y sinergias basándonos en la confianza, ¿no? Yo hoy soy el representante de la Junta Directiva, que está compuesta por 5 miembros, que son de Zero Solutions, que es nuestra empresa de marketing digital, branding y marketing, cuyo CEO es David Díaz. También está en la directiva Francisco Sánchez, CEO de Modifase, es una empresa muy prestigiosa que se dedica al mercado de la fabricación de mobiliario a medidas y de gran calidad. También tenemos presente a Miguel Ángel Moreno, CEO de Sericum, empresa de cartelería especializada en gran formato y todo tipo de vinilos, cartonaje y presentaciones. También tenemos como miembro de la Junta a Francisco Javier Iniesto, que es el director del Departamento Fiscal de Clemades Calvo Sotelo, y a todos nosotros nos... Creo que sí. Es la directora de Desarrollo de Negocio de Madrid Network. Gemma, buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, España, y buenos días, Caribe y Latinoamérica. Daros la bienvenida desde Madrid Network, la red de innovación de la Comunidad de Madrid. Una red conformada por más de 1.500 empresas y profesionales, donde fundamentalmente ayudamos a la búsqueda de negocio, a la generación de networking y de sinergias, contando con quién, pues con los conectores del ecosistema empresarial madrileño, y uno de esos conectores, sin duda, es Pro Business Place, con el que colaboramos en la organización de foros y en búsqueda también de partner. Hoy, como decía Alejandro, nos centramos en el turismo, un sector que en España mueve el PIB, el 12% del PIB. Sin duda está en el ojo del huracán, sin duda es una zona de gran afluencia turística y tenemos que compartir experiencias, y esta tarde en España vamos a tener el placer de compartir los retos del sector turístico en Costa Rica, en Latinoamérica, en toda la zona del Caribe. ¿Y con quién? Pues con unos con unos panelistas de excelencia, pero una de las artífices de este foro, sin duda, de las casamenteras de todo esto, es Crismendi Ureña, que moderará este debate. Ella, como ya veis, derrocha juventud y además experiencia. Es directora editorial de la revista Soy Caribe Premium. Es una periodista con más de 15 años de experiencia en medios de comunicación corporativa y ya desde muy joven asumió posiciones de responsabilidad en su país, en República Dominicana. Desde hace más de 15 años dirige la revista Caribe Premium en España. Es una revista internacional de turismo que lo que quiere es mostrar al mundo la excelencia y la calidad de los destinos del Caribe. Responsable de Comunicación y Relaciones Públicas de la Oficina de Promoción Turística de República Dominicana en Portugal. Es seguro que muchas cosas más, pero ya la dejo para que modere este debate y para que también nos enseñe un poquito qué se está haciendo al otro lado del Atlántico. Gracias. Muchísimas gracias, Gemma, por tus palabras, por esa maravillosa introducción que me has hecho. Así es, estamos en esta mesa de debate que iniciamos justo en este momento, donde vamos a hablar sobre los retos del sector turístico y hotelero iberoamericano post-COVID-19. Un tema muy interesante y que de seguro saldrán conclusiones muy buenas en cuanto al sector turístico, gracias a panelistas de primer orden que tenemos en el día de hoy, a quienes voy a presentar, y además de que tengo el placer de que gran parte de ellos son mis amigos, así que muy contenta de que esto esté ocurriendo en España y también en República Dominicana. Andrés Pichardo Rosenberg, hola, gracias por estar con nosotros, quien es presidente de Casa de Campo Resort & Villas, profesional con más de 30 años de experiencia en el sector hotelero. Es el máximo responsable del destino de Casa de Campo, que contiene 1.800 villas
un hotel de 250 habitaciones, 11 restaurantes, 5 campos de golf, área de Chabón, anfiteatro, aeropuerto, puerto marítimo. Gracias, Andrés, por aceptar nuestra invitación y por estar con nosotros en esta mañana allá en República Dominicana y tarde aquí en España. Buenos días y muchísimas gracias por la invitación, Crismey. Saludo igualmente a Daniel Carrillo, gerente corporativo de ventas de Turkish Airlines, experto en turismo con más de 20 años de experiencia en el sector turístico. Ha ocupado puestos de responsabilidad en diferentes áreas de negocios que le han permitido desarrollar habilidades como la gestión de equipos, el desarrollo comercial, la visión estratégica y el análisis de mercado. Daniel, gracias también. Muchas gracias a vosotros. Buenos días y buenas tardes a todos. Un placer saludar a Joel Santos, empresario del sector turístico con más de 25 años de experiencia, vicepresidente ejecutivo y socio fundador de la empresa Coral Hospitality Corp, que se dedica a la administración de hoteles, condominios hoteleros y otros servicios en el ramo turístico, bajo las marcas Coral Hotel, Celicer International Vacation Club, con más de 35 propiedades en administración y más de 1.700 empleados en la República Dominicana, México, Jamaica. Además, es pasado presidente de la Asociación de Hoteles de República Dominicana, Azonaores. Gracias, Joel, por acompañarnos. Un placer estar con ustedes en esta mañana y en esta tarde para Europa y pues dispuesto siempre a conversar sobre los temas tan importantes del sector turístico iberoamericano. Bueno, quiero saludar también a María Jiménez, manager de viajes corporativos de FIAP, Fundación de Cooperación Internacional entre Administraciones Públicas, presidida por la vicepresidenta de Gobierno y cuyo patronato lo conforman los ministros de Asuntos Exteriores, Justicia y Sanidad, Consumo y Bienestar Social, así como secretarios de Estado. Su objetivo desde el comienzo ha sido tratar que las 8,000 personas que se desplazan bajo FIAP estén acompañadas en el viaje de principio a fin. Además, es vocal de Relaciones Externas y Administraciones Públicas de la Junta Directiva de la Asociación Española de Gestores de Viajes, AEGB. Un placer, María, saludarte. Hola, buenas tardes desde España y buenos días para todo Caribe y Latinoamérica. Pues un placer estar con vosotros y aportar lo que podamos para reactivar el turismo, que es importantísimo para la economía de todos los países. Así es, gracias a todos por disponer de este tiempo y yo sé que vamos a sacar conclusiones muy positivas gracias a la experiencia que ustedes tienen en los sectores, en las diferentes empresas en las que se desarrollan en el sector turístico. Quiero también anunciar a todos los participantes que pueden hacer sus preguntas a través del chat que está habilitado en este foro y en la parte final estaremos dando respuesta a algunas de las preguntas que se vayan formulando. Bueno, señores, estamos aquí hablando de varias empresas. Tenemos el sector hotelero, tenemos el sector de la aviación, tenemos el sector corporativo de viajes, o sea, piezas fundamentales en lo que tiene que ver con el turismo. Justo hace una semana aproximadamente, Exceltur, principal lobby de industria turística aquí en España, ha pronosticado una caída de ingresos del sector turístico en torno a 124.000 millones de euros para este año 2020. Cifras de verdad que son muy alarmantes y además preocupantes. ¿Cómo se traduce esto? ¿Cómo se traduce el impacto del COVID-19 en tu sector, Daniel, que es uno de los pilares fundamentales a la hora en el sector turismo? Bueno, por resumirlo de una manera rápida, yo diría que ha sido una tormenta perfecta. Ha sido rápido, prácticamente sin margen de maniobra para las aerolíneas. Hemos tenido que tomar decisiones drásticas y quizás la faceta más difícil que todavía nos queda por gestionar es la incertidumbre que tenemos por delante, ¿no? Está claro que para una aerolínea tener los aviones en tierra es lo peor que puede ocurrir. Supone una gran pérdida de negocio, un daño económico pues, irreparable, porque además un asiento que en definitiva es un producto perecedero, ¿no? Es decir, si no lo vendes no tienes una segunda oportunidad.
Y como decía, ahora mismo las incógnitas están dirigidas a cómo vamos a recuperar, cuándo vamos a poder retomar la operativa, ¿no? y de qué manera. Parece que empezamos a ver algo de luz. Pues bueno, la Comisión Europea pues ya está dando también algunas instrucciones o algunas sugerencias de cómo tiene que ser. Inicialmente se hablaba de mantener los asientos centrales vacíos, cosa que no apoyan. Lógicamente es una cuestión económica, es inviable dejar los asientos vacíos para una aerolínea, pero aún así existen muchas preguntas a las cuales no hemos encontrado respuesta. Va a llevar su tiempo, sobre todo en cuanto a medidas, ¿no? Es decir, en cuanto a medidas de seguridad sanitaria, de cómo vamos a viajar. Algo que ya estamos todos prácticamente familiarizados es el distanciamiento social, ¿no? Es decir, parece que la medida más eficaz para evitar el contagio es mantener distancia entre las personas. Bueno, pues en un avión es bastante complejo. Ya no solamente en el propio avión, es decir, cuando estás sentado en tu asiento, es decir, sino en todo lo que es el journey que se llama del cliente, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a facturar? Pues posiblemente ahora ya no vayamos al mostrador, entregamos nuestro pasaporte para que nos den las tarjetas de embarque. El sector de la aviación también es un sector que tecnológicamente siempre ha sido pionero, pero ahora posiblemente de manera forzosa digan no, es decir, venga usted con su tarjeta de embarque en el móvil o en algún dispositivo electrónico o impresa desde casa, porque no se la vamos a dar en el aeropuerto. Claro, efectivamente, Daniela, hay muchas medidas que se van a estar incorporando y eso vamos a estar hablando también más adelante respecto a la seguridad que está buscando ese viajero, esa persona que quiere viajar. O sea, ya van a ser muchísimo más las exigencias a la hora de nosotros elegir la aerolínea en este caso y también el destino. En tu caso, María, que tienes que ver con y trabajas directamente con el sector de viaje corporativo en la administración pública, ¿cómo está afectando este COVID-19 en tu área? Pues, por ejemplo, para nosotros muchísimo. Nosotros, al ser una fundación de cooperación internacional, en la administración pública, siempre lo explico, no hacemos ayuda humanitaria, es todo entre gobiernos, son capacitaciones y congresos. Date cuenta, nosotros tenemos 2 programas de la Unión Europea muy potentes y muy grandes en toda Latinoamérica y Caribe. Hace 3 días tendrían que estar 200 personas en Guatemala durante una semana. Se ha cancelado todo, se canceló desde marzo. O sea, para el viaje corporativo es bastante hecatombe. El cooperación internacional es muy duro porque son cosas que dejas de hacer y dejas de enseñar y dejas de transmitir conocimiento, pero es un impacto brutal y un impacto brutal también económico, porque si las empresas, o sea, la manera de relacionarse de todas las empresas y por ejemplo, de la fundación, que es Cooperación Internacional, es el cara a cara con la gente e ir a los países. Si tú dejas de hacer eso, son ingresos que dejas de tener, experiencia que dejas de aportar y conocimiento que se pierde. Y ahora mismo estamos que no sabemos cuándo ni cómo vamos a poder volver a empezar. O sea, yo creo que es muy importante que todas las administraciones públicas vayan compactas y que tengan una estrategia bien definida, porque al final el viaje corporativo influye muchísimo en el turismo. O sea, nosotros tenemos a muchísima gente que movemos y que a lo mejor en sus vacaciones, cuando viajas de viaje de negocios, es otra manera de conocerlo. Con nosotros va con todo organizado. Entonces, si le ha gustado, él puede volver y puede llevar a su familia y puede comentárselo a la gente. O sea, son canales que se van cortando por la situación que tenemos ahora mismo. Es muy complicada. Además de que la gran mayoría de estos viajes corporativos se hacen para convenciones o se hacen para reuniones donde efectivamente hay un cúmulo de personas interesantes. O sea que vamos a estar hablando también efectivamente de ese sector de viajes corporativos que se prevé, que es uno de los que más rápido se vaya a reinsertar en el ruedo de la reapertura en cuanto al turismo. Más adelante estaremos conversando contigo sobre este tema en cuestión. Ahora quiero hablar con Andrés del Destino Casa de Campo, y es con relación a los principales retos que se está enfrentando el turismo y qué acciones ha tenido que implementar Casa de Campo para hacer frente a las consecuencias de esta crisis del COVID-19. Muchas gracias. Fíjate que una de las situaciones más importantes para nosotros
es mantener un sentido de responsabilidad social bastante alto con la comunidad, protegiendo más que nada nuestro recurso más importante, que el talento humano, ¿no? A través de programas solidarios, a través de mantener y garantizar su trabajo y, en fin, tratar de que cuando oramos tengamos, porque el dominicano es muy resiliente y la industria turística es una industria que conecta gente y motiva la interacción humana. Y hay un balance hay que mantener un balance entre lo que es el miedo y la confianza, lo cual es muy delicado, y tenemos que buscar mantener esa confianza a través de protocolos, a través de medidas confiables que podamos colocar en los hoteles. Esto incluye distanciamiento físico entre mesas, filas, check-in y check-out, paneles de plexiglas, mascarillas, barcogel, desinfectar habitaciones, los vehículos. En fin, hay que rediseñar los buffets para que haya menos contacto por cliente. Son una serie de medidas y protocolos que estamos en este momento diseñando y terminando de implementar para estar preparados para la nueva era, lo que llamamos lo nuevo normal, ¿no? El nuevo normal, exactamente. Que va a cambiar y disminuir los puntos de contacto a través de la tecnología, ¿no? Los códigos QR, el check-in virtual, poder hacer la reserva de los restaurantes por medio del dispositivo móvil y obtener información, etcétera, etcétera. En ese proceso estamos para garantizar el nuevo normal, que sea confiable y seguro y que haya menos temor a ir a los destinos turísticos. Efectivamente. Bueno, hay muchas cuestiones referente a los países, a las empresas, de cómo van a estar garantizando esa seguridad a los viajeros. Recordemos que en esta semana España lanzó una medida diciendo que todo aquel que venga del extranjero tendrá que tener una cuarentena de 14 días y tendrá que cumplirla o en su casa o en los hoteles donde se alojen. ¿Cuáles medidas, Joel, en tu caso, cuáles medidas se implementarán a las personas que lleguen a República Dominicana? O, por ejemplo, también si se realizarán pruebas de COVID-19 para descartar contagios en el aeropuerto, o se pedirá que cuando se haga una reserva, uno de los requisitos sea que tenga la prueba del COVID. O sea, hay muchas cuestiones que estamos teniendo y que surgen cada día referente a esa nueva forma de viajar. Cuéntanos, ¿cuáles son esas medidas y qué crees que debe implementarse en los países de ahora en adelante? No te escuchamos. Lo primero que debo decir es que está claro de que los destinos turísticos deberán dar una muestra de confianza a los turistas para poder viajar largas distancias o en el caso de Estados Unidos a República Dominicana 3, 4 horas dependiendo de la ciudad donde vengan. La realidad es que hay que establecer protocolos, y los protocolos no son exclusivamente de los hoteles, sino que toda la cadena que involucra al turista tiene que estar involucrada, comenzando con los aeropuertos, los transfers, hoteles. En el caso de los países caribeños, los que manejan las excursiones son fundamentales en este proceso. Es decir, es prácticamente unos protocolos 360 que puedan garantizar de que en todos los lugares donde el turista va a pernoctar, pues tiene las mismas garantías. Además de esto, estos destinos deberán buscar certificaciones de sus protocolos, es decir, no bastará un protocolo emitido ni por un lugar en específico, es decir, un hotel en este caso, ni mucho menos solamente que los países lo avalen. Es decir, tendrán que tener certificaciones internacionales, muchas veces relacionadas con los socios estratégicos de la industria, particularmente para el caso dominicano me refiero a los tour operadores. La República Dominicana particularmente tiene mucha experiencia en este tipo de trabajo, es decir, de sacar certificaciones aliadas a los tour operadores, ya que ellos mismos se encargarán de mercadear en los países emisores pues estos productos. Y claramente, como ya se mencionó, en el caso de los hoteles, los protocolos deberán abarcar todos los aspectos de recepción, restaurantes,
áreas comunes, enfatizando el distanciamiento, uso de mascarillas, guantes, etcétera. Ahora bien, también debo aclarar algo desde el otro lado de la balanza. Al final, yo soy de los que cree, y claramente todos estos protocolos deberán estar bien avalados, pero al final también la población se va a ir acostumbrando a vivir dentro de un ambiente de COVID. ¿Qué quiere decir esto? Que deberá haber un balance entre la operatividad de costos y los requisitos necesarios para poder operar. Porque al final de cuentas, la industria turística deberá permanecer. La industria turística no puede desaparecer y no puede hacerse inviable, que es otro elemento que hay que analizar de una manera bastante crítica. Y al final de cuentas, pienso que el mundo irá tomando una normalización. Los países necesitan del turismo y las personas necesitan el ocio. El ocio ya no es un lujo como lo era en el pasado. El ocio es prácticamente una necesidad de las personas en estos tiempos. Por lo tanto, habrá un balance entre todos estos aspectos y estoy seguro de que la industria turística, que es resiliente, pues sin duda alguna saldrá adelante de estas circunstancias. Muy bien. Hablaba Joel de las certificaciones que muy probablemente o casi seguro ya los países tendrán que buscar esas certificaciones para garantizar la seguridad a esos viajeros. En el caso de las aerolíneas, Daniel, ¿hay alguna certificación establecida o que se prevea que ustedes tengan a la que acogerse para así garantizar esa seguridad que el viajero va a pedir de ahora en adelante a la hora de elegir un destino o una aerolínea? A ver, en el caso de las aerolíneas existen muchísimas certificaciones y normativas que son de obligado cumplimiento, ¿no? Es decir, está el ente que es IATA, que regula pues, la mayoría de las normativas que existen. Concretamente en lo que es esta pandemia, ¿no? El COVID, sí que estamos más al servicio de lo que establezcan los gobiernos. Es decir, Joel mencionaba algo que para mí es muy importante, ¿no? Debe existir unidad de criterio. Una aerolínea, nosotros, por ejemplo, que volábamos a más de 103 países, claro, imaginemos lo que puede suponer que cada país aplique su propia normativa que nosotros tenemos que cumplir. Entonces, es muy importante que exista esa unidad de criterio que en toda la línea, ¿no? Es decir, también que el viajero sepa qué se tiene que adaptar, qué medidas debe llevar desde su casa, qué es lo que se va a encontrar en destino también, porque imaginemos por un momento que esta normativa que han lanzado aquí en España, pues el viajero que vaya a venir, nadie le informa, nadie lo sabe, pero llega y 14 días encerrado en un hotel donde no puede salir a la ciudad prácticamente y ha venido por 7 días de vacaciones, ¿no? Entonces, no existe como tal en estos momentos una normativa que diga COVID-free en el segmento de las aerolíneas. Sí que existen normativas de seguridad que vamos a ir viendo que se van a implementar y van a ser de obligado cumplimiento para todas las aerolíneas. ¿Cuáles son esos protocolos que ya se están asumiendo en las aerolíneas? Hemos visto durante la semana un caso específico de una aerolínea que viajó a Palma y que los viajeros estaban quejándose con la tripulación porque entendían que había un exceso de pasajeros. Pero claro, aquí entra el tema de lo que está permitido por ley, de lo que no está permitido y también de lo que cada aerolínea en este caso asuma como medidas que pueden controlar y dar la seguridad a los viajeros. ¿Cuáles son esos protocolos que están implementándose ahora en las aerolíneas? Correcto. A ver, en estos momentos, pues nuevamente existe mucha confusión, ¿no? Es decir, sí que es cierto que existe una limitación de ocupación, pero no hay ninguna ley que diga que se tiene que dejar el asiento central libre. Ahora mismo las medidas, las principales, las más inmediatas que se están tomando por parte de las aerolíneas es obligatoriedad del uso de la mascarilla, ¿vale? Sí.
Evidentemente, mantener el distanciamiento en todos los procesos que implica el volar, pues el mostrador de facturación, facturar equipaje, un embarque en el avión y un desembarque pues más ordenado para evitar pues las típicas aglomeraciones en el pasillo central para recoger el equipaje, etcétera. Una exhaustiva limpieza y unos protocolos de desinfección de los aviones durante las escalas. Digamos que esas son las medidas más generales y más inmediatas que se están tomando, ¿no? Pero que evidentemente, vuelvo a lo inicialmente que decía, ¿no? Es decir, se necesitan protocolos estandarizados para todo el mundo, para que todos esos procesos sean idénticos en todas partes. Efectivamente. Andrés, comentabas hace un momento sobre las diferentes medidas que se van a estar implementando. En el caso de Casa de Campo, que tiene un aeropuerto, que tiene un centro de convenciones, que tiene el puerto, bueno, son varias atracciones en un mismo destino. ¿Cómo será de ahora en adelante o cómo prevés esas experiencias del viajero desde que llega al aeropuerto hasta que se integra a las opciones que ustedes tienen en cuanto a turismo? Básicamente va a haber una transformación completa a nivel de los puntos de contactos por parte del cliente, más tecnología, menos tacto. Y claro, como decía Daniel, también va a haber muchas regulaciones a través de los tour operadores y líneas aéreas diferentes. Y es una labor conjunta entre el sector privado y el sector público para poder consensuar esa estandarización de protocolos que vayamos a implementar en todos los destinos. Habrá algunos que serán para los cruceros, otros que serán para los barcos privados, aviones privados de vuelos comerciales que llegan aquí a La Romana. Y en fin, esto va evolucionando día a día. Hay nuevas tecnologías que van saliendo día a día. Hay nuevas presentaciones de nuevos conceptos para disminuir y minimizar el contacto físico. Y nosotros llamamos siempre el distanciamiento como un distanciamiento físico, no un distanciamiento social. Porque queremos asegurar la interacción humana. Queremos mantener ese contacto humano, pero con la debida preventiva de las medidas que vayamos a tomar para garantizar el bienestar y la confianza del viajero, ¿no? Pero es complejo. Por eso te digo, cada día está evolucionando tanto que lo más importante es garantizar la confianza al viajero para disminuir el miedo a viajar. Como decía Daniel también, el tema de los protocolos, ya desde el origen, porque había un tema que los países más infectados, con más casos de mayor contagio, como España ha sido Italia, como ha sido el estado de Nueva York en Estados Unidos, ¿cómo vamos a limitar esos pasajeros? Porque al final son pasajeros que posiblemente quieran viajar igual que cualquier otro. Claro. Pero se van a controlar básicamente desde el punto de partida del mercado, más que el destino. Okay. El aeropuerto de Nueva York, el aeropuerto de Madrid, el aeropuerto de Milán o cualquier que diga de Italia, son los que van a regular esa salida de esos pasajeros. Y nosotros tenemos que aplicar a la llegada y al check-in y a la llegada de los pasajeros en el puerto marítimo, al aeropuerto y al hotel, que se cumpla la normativa de nuestro protocolo individual, ¿no? De acuerdo. Joel, apoyarse en el turismo local. Ahora estamos hablando de estrategias. Estamos viendo cómo los diferentes países se están preparando para esta apertura. Muchos países ya lo han anunciado, otros países todavía no han anunciado esas posibles fechas de apertura. Es pronto realmente para quizás prever, pero bueno, se están preparando porque evidentemente los escenarios con los que nos vamos a encontrar de ahora en adelante son totalmente nuevos. Entonces, se está hablando de que muchos destinos se van a apoyar en el turismo local, precisamente por las tantas restricciones que hay y por los largos vuelos. O sea, van a buscar y a tratar de minimizar esos largos vuelos y tratar de concentrar ese turismo cerca del destino donde quieren estar. ¿Cómo ves esta estrategia de apoyarse en el turismo local? ¿Tú crees que esa puede ser una de las claves de la recuperación de los destinos y en este caso de República Dominicana? Bueno, voy a resumir en una frase para luego ampliar. Es un buen comienzo para destinos como República Dominicana, pero no es suficiente. Ahora voy a explicarme un poco. Claramente esta crisis tiene una particularidad y es que de la que yo llamo de dos vías.
Normalmente nosotros estamos acostumbrados a manejar crisis de una sola vía. Por ejemplo, tenemos un efecto, un huracán, por ejemplo, que tiene efecto sobre nuestro país, pero la demanda está intacta. En este caso es de dos vías, en el sentido de que nuestros países emisores de turistas están afectados también. Y como consecuencia de eso, esos países en su estrategia de recuperación económica están tratando de mantener a sus nacionales dentro de sus países, ofreciéndoles a su vez su propio turismo interno. Es decir, eso nos obliga a nosotros a lanzar una estrategia de turismo interno propio para comenzar a trabajar todos los aspectos, a que verdaderamente los dominicanos en este caso puedan disfrutar de las facilidades turísticas. Y de nuevo, no me refiero solo a los hoteles, sino a todas las facilidades turísticas que tiene el país. Ahora bien, el otro elemento importante de esta estrategia es que para el caso de República Dominicana, y obviamente funciona también en todos los países, México, Jamaica, etc., los nacionales pueden hacer turismo interno y promover a través de las redes sus propios países, para que entonces los extranjeros puedan darse cuenta de que los nacionales están vacacionando en los lugares que ellos pudieran ir, que el país está apto para recibir turistas, que claro, como digo yo, que se está pasando un buen tiempo también, ¿por qué no decirlo? Y realmente en el mundo moderno, los locales, los nacionales son un gran batallón de mercadólogos digitales a favor del país en cuestión. Y por lo tanto, pues sí, es fundamental comenzar las aperturas con los nacionales. Ahora bien, desde el punto de vista económico, en países con mercados limitados, como las islas del Caribe o como los destinos caribeños, pues obviamente no es financieramente suficiente para mantener a los hoteles funcionando de manera adecuada. Claramente es un paso inicial para que los turistas internacionales regresen a nuestros países. Muy bien. Se prevé, María, en este caso, se prevé que el sector de viajes corporativos sea uno de los que vaya más rápido y que pueda ser que el que se reactive más rápido. ¿Crees que están preparados tanto las empresas, las instituciones, como los viajeros para esta nueva realidad? Pues yo creo que sí. De hecho, el sector del turismo de negocios ya ha empezado a activarse. Nosotros acabamos de mandar a 4 personas a Argel, no es mucho, pero son 4. Y yo creo que al final todos es ser consciente de que estamos en plena pandemia, que ahora mismo prácticamente no se sabe nada del bicho que está atacando a todo el mundo, y es un ejercicio de responsabilidad. Ser consciente de que cuando tú sales de un país y no eres positivo, no eres asintomático, y cuando llegas a otro, tienes que tener clarísimo las medidas de seguridad hacia ti y hacia el resto de la gente de esos países que tienes que llevar la mascarilla, los guantes, la distancia entre personas. Pero es que lo que no puede hacer esto es que se paralice todo, porque si se paraliza todo es muchísimo peor el porvenir que lo que estamos viviendo ahora. Entonces, es como todo, acostumbrarnos, que es lo que la gente de FIAP ahora mismo tiene muy metido en la cabeza, que esta situación ahora mismo es la que hay, llegará un momento en que ya no sea esto. Entonces, lo que tienes que hacer es cumplir unas normas de seguridad perfectamente protocolizadas para que tú no lo transmitas, pero el trabajo que tú desempeñas se siga desarrollando. Es que sí, lo que no podemos hacer es morirnos todos de miedo y cerrar todo, que es lo que estamos haciendo y lo que han hecho muchísimos países. España el primero. O sea, tú no puedes paralizar todo. O sea, lo que tienes que es concienciar a la gente de lo que hay que hacer. Es la única manera. Y por eso el turismo de negocios, que es el que yo me refiero, de cooperación internacional, está activándose. No podemos dejar abandonado ni a la gente ni a lo que se está haciendo. ¿Y qué piensas de la medida que lanzó el gobierno esta semana de los 14 días de cuarentena a las personas que vengan de fuera, de España?
pues yo creo que es una medida que no está pensada. O sea, es absurda. O sea, tú no puedes querer reactivar el turismo en España o en cualquier punto del mundo y decirle a mí, imagínate, me voy a República Dominicana y me dicen ahí, oye, no, señorita, usted tiene que estar 14 días metido en la habitación de un hotel. Es que es ridículo. Porque lo único que haces es que, o sea, soltando cosas como esas en prensa y a la opinión pública, lo que haces es que la gente no vaya a sus países. Porque si tú llegas a un país y tienes que quedar 14 días en cuarentena, ¿qué haces? O sea, lo que creo que sí deberían de hacer es concienciar de que lo que tenemos encima es malo, el COVID es muy malo, porque cuando ataca de una manera brutal, pero tienes que darle a la gente herramientas para que pueda seguir haciendo su vida relativamente normal y seguir viajando y seguir conociendo otros sitios y seguir haciendo turismo de negocios con otros países mientras dure esto. A mí personalmente es que me parece que fue tirar un balón al aire y lo recogió todo el mundo. Me parece muy absurdo. Aparte que es inviable, porque se hunde el turismo, se hunde la economía del país, se hunden las aerolíneas, se hunden los trenes, todo. Efectivamente, has hablado de varias empresas que unifican al sector turismo, hotelería, aviación, oferta. Andrés, en el caso tuyo, que también manejas aeropuerto, ¿han pensado hacer alianzas entre hoteles y aerolíneas para lograr reactivar ese turismo pronto en República Dominicana, y en especial en Casa de Campo? ¿Qué piensas tú que se puede hacer para, de manera estratégica, unirnos todos y fortalecer ese turismo que ahora mismo está desplomado? Bueno, más que hacer alianza estratégica es crear lealtad con nuestros partners que tenemos de hace muchos años apoyándonos con la operación aérea en el aeropuerto y básicamente dar algún tipo de beneficio para poder incentivar los vuelos y de la mano con ellos para ver sus necesidades y adaptar un poco la operación del aeropuerto, tanto como la marina y el puerto marítimo, ir de la mano con nuestros partners. Es adaptar los protocolos en base a la necesidad de cada cual, básicamente. Efectivamente, se ha hablado de caídas tremendas aquí en España. Joel, me gustaría saber de qué cifra o qué porcentajes estamos hablando de pérdida en el sector turístico en República Dominicana. No sé si tú puedes orientarnos en cuanto a dónde van las orientaciones. En República Dominicana, para que tengan una idea, recibe ingresos por el sector turístico. Es el principal generador de divisas para la economía dominicana. Unos 7.500 millones de dólares al año. Se está esperando que el sector deje de percibir este año unos 5.000 millones de dólares. Como escenario base, pudiera ser más. Es decir, estamos hablando de una caída importante de un 70-75%, dependiendo de la profundidad o de la rapidez con que se pueda recuperar el sector en el resto del año. Y sobre tu pregunta anterior del tema de las líneas aéreas, yo quería agregar que en las crisis normalmente se dan integraciones verticales a lo largo de la industria. Es decir, no es anormal de que fruto de esta situación, a lo largo de toda la cadena turística, hoteles, agencias de viajes, etcétera, se dé un proceso de integraciones verticales buscando reducir costos a lo largo de la cadena. Ahora bien, entiendo que los países caribeños, por ejemplo, que han tenido como estrategia incentivar la oferta hotelera a través de, obviamente, incentivos fiscales, posiblemente deberán acercarse a las líneas aéreas y buscar esquemas de incentivo para las mismas, para que puedan viajar a los países caribeños en este caso. ¿Por qué? Porque la industria de viaje o de transporte aéreo turístico, desde antes de la crisis, y me estoy refiriendo hacia países como República Dominicana, venía confrontando algunas dificultades. Es decir, grandes turoperadores que tenían líneas aéreas disponibles para transportar turistas venían confrontando algunas dificultades. Por lo tanto, ya había una señal antes de la crisis de que había que mover la estrategia de incentivo hacia lo que es el componente aéreo.
De acuerdo. A ver, Daniel, estamos tocando parte de tu territorio con el tema de la alianza de aerolíneas, hoteles y todos los sectores que tienen que ver con el turismo. ¿Qué nos puedes contar en esta línea? Bueno, a ver, nosotros venimos ya, no es algo nuevo, es decir, venimos ya muchos años haciendo colaboraciones con mayoristas, con turoperadores, con agencias de viajes y con destinos también. Es decir, dentro del sector, pues el formato del FAMTrip es un formato muy conocido y muy apreciado por todos los participantes, porque al final te permite conocer un destino, ¿no? Y luego pues promocionarlo, venderlo mucho mejor. Nosotros hacemos centenares de acciones a lo largo del año, pero insisto, no es algo que vayamos a hacer o que hemos hecho en los últimos meses, ¿no? Es decir, venimos muchos años atrás haciendo este tipo de viajes, también dirigidos a prensa en ocasiones, para que justamente pues, puedan conocer un destino y se pueda promocionar en el origen de donde son los periodistas o los agentes de viaje, ¿no? Es una práctica habitual que normalmente la hacemos pues, entre puntos donde estamos volando y que van dirigidas, como digo, pues a posicionar de mejor manera el destino, a incrementar el conocimiento del mismo y que podamos incrementar también el número de pasajeros que podamos transportar hacia ese destino. Lógicamente, si cuando todo se recupere, pues habrá que reforzar y seguir trabajando en esa línea, pero con más énfasis todavía. Hablando de alianzas entre aeropuertos, entre aviones, entre hoteles, Andrés, ¿tú crees que cuando empecemos a abrir ya el tema turístico en República Dominicana, ¿tú crees que la oferta tendremos más oferta a la hora de viajar, los paquetes? ¿Irá a la baja, irá a la alta? Porque claro, ahora con el tema de los aviones, de que pues, tienen que tener una ocupación mínima o máxima, más bien se anuncian de que posiblemente los tickets aéreos suban. ¿Qué tú piensas de eso? ¿Cómo tú crees que van a ir orientadas las ofertas para el viajero? Evidentemente que hay que reactivar la industria turística a través de la agencia de viajes, turoperación, aerolíneas y los hoteles. También está la oferta y la demanda, y también están los costos adicionales incrementales por la medida de protocolos que se van a implementar, que hay que tomar en consideración que son negocios que tienen que cubrir sus costos. Y inicialmente yo preveo que va a haber ofertas para abrir los mercados, para relanzar la industria turística y para poder crear esa confianza de que tanto hablamos. Luego, posteriormente, 6 meses, un año, se irá regularizando esas tarifas en base a los costos adicionales incrementales que todos tenemos que implementar, y al final tiene que haber un margen de beneficio y no trabajamos para tener pérdidas, ¿no? Por lo cual yo estimo que al principio sí va a haber ofertas. Yo creo que va a haber valores agregados que tenemos que implementar como amenidades adicionales en los hoteles y los destinos para poder complementar esa demanda y poder incrementar el deseo de viajar. Pero al final y al cabo sí va a haber aumentos en los costes. Bueno, son muchas preguntas, señores, que tenemos. Hay en el chat que estoy viendo ahora mismo, hay varias preguntas también que han hecho los participantes. Vamos a darle paso en breve. Antes yo quiero que María me diga o nos explique a todos hacia dónde van a dirigir los esfuerzos de comunicación y marketing de cara a este año y al próximo año 2021. ¿Y cuáles son esas expectativas? Pues yo creo que en nuestro caso es sencillísimo, es en hacer participar a gente, por ejemplo, en los fondos de nuestra fundación, todas las campañas de marketing y de información van dirigidas a eso, provienen de la Unión Europea. Entonces, en nuestro caso es mostrarle a la gente que todos estos proyectos tienen el respaldo detrás de la Unión Europea, que son proyectos que siguen vigentes, que van a estar vigentes, que no se van a dejar caer, que aprenderemos a vivir el tiempo que nos toque con lo que hay ahora, pero hay que seguir avanzando. Entonces, yo creo que todos los esfuerzos es no tanto en
en decir que todo va a seguir igual y que todo va a volver a ser lo mismo, porque no es real, porque habrá muchísimas cosas que van a cambiar. O sea, yo, por ejemplo, ahora mismo estamos nosotros aquí, cada uno en una punta, a través de una pantalla de un ordenador. Entonces, creo que en el caso del turismo de negocio, bueno, el business travel, habrá cada vez más acciones como esta, con bicho y sin bicho. Pero entonces, por eso, no sé, creo que es adaptarse al cambio, o sea, es saber vivir con lo que nos está tocando y saber vivir con las reglas que vamos a tener que vivir cuando todo esto pase. Sobre todo hay que transmitir una sensación de seguridad. O sea, hay una incertidumbre muy grande, pero hay que estar seguro de que esto va a seguir avanzando y que todo lo que pueda volver a la normalidad va a volver a la normalidad. Y que la gente va a seguir viajando, porque la gente sigue queriendo conocer otros países. Entonces, creo que es una baza que tenemos que jugar pensándola muy bien y con una estrategia muy clara. Y, por supuesto, con todos los que estamos metidos en esto, unidos con las estrategias muy definidas entre las cadenas hoteleras, entre las aerolíneas, entre las tiendas que hay en cada país. La gente cuando va a otro país, no sé, y hablo del business travel, del turismo obviamente, pero la gente está a las 6 horas, 8 horas, lo que tenga marcado de la escaleta del día en lo que esté haciendo, pero luego cuando cierran de allí esa gente quiere conocer el país donde ha llegado, que son 7 días, 5 o 2. Entonces, creo que tenemos que tener un poco de optimismo, que las cosas cambiarán, pero que los cambios no son malos todos. Y sobre todo transmitir seguridad, en que todo volverá a ser relativamente normal. Efectivamente, vamos a hacer una ronda rápidamente de puntualizaciones antes de pasar a la parte de preguntas de nuestro chat, que está muy activo, por cierto. Quiero que me cuentes, Andrés, cuáles son esas valoraciones finales y titulares que nos dejan esta situación del COVID-19 referente al turismo y a lo que hemos hablado en el día de hoy. Yo creo que de las cosas que nos deja esta experiencia es que tenemos que reinventarnos. Tenemos que transformarnos como seres individuales y como empresas para crear ese flujo de seguridad, de confianza de parte del viajero. Estamos viendo una tendencia de demanda para menos frecuencia de viaje, pero más duración de estancia en los destinos. Lo estamos viendo en la plataforma de reservas, que la gente prefiere viajar menos, pero viajar más tiempo, por más tiempo en el destino, ¿no? Y yo lo que creo es que siempre hablo de que un gran hotel es la suma de sus experiencias. Tenemos que mejorar las amenidades, tenemos que mejorar la oferta complementaria y darle esa confianza en la línea vertical que dice Joel, de la integración vertical, dar esa confianza en todos los puntos de esa integración vertical, ¿no? Buenísimo. Joel, puntualizaciones y valorizaciones que tengas. Bueno, yo creo que la industria turística a nivel mundial es resiliente. Creo que quiero resaltar lo que dije ahorita, de que la gente ya no ve el ocio como un lujo, sino que lo ve como una necesidad. Yo estoy seguro que los fundamentos de la industria están allí. Estoy seguro que las personas regresarán. Lo que nosotros tenemos que darles es la confianza y la seguridad de que ellos y sus seres queridos están seguros con nosotros. Y ese será nuestro trabajo. Y este trabajo debe ser de la mano con todos los componentes de la industria turística a nivel general. Creo que la gran enseñanza que nos deja esta situación es que tenemos que trabajar más de la mano todos los componentes del sector privado con el sector público. Ya yo creo que no se debe aceptar o que haya, vamos a decir, que se pierda el tiempo en muchos temas. Yo creo que tenemos que estar prestos para dar las respuestas que se nos requieren en el momento adecuado. Y al final eso creo que lo que nos quedará como aprendizaje a todos los miembros de la industria, de que no todas las cosas son para siempre y que tenemos que constantemente estar cambiando nuestra manera de proceder para mejor. Buenísimo. Daniel, ¿qué nos puedes contar? Últimas puntualizaciones antes de pasar a las preguntas de nuestros participantes. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que están diciendo y es que necesitamos un cambio de modelo.
Necesitamos un cambio de paradigma de cómo se han hecho las cosas hasta ahora, por necesidad actual de lo que estamos viviendo y porque para volver a construir el turismo, pues hay que hacerlo de manera diferente. En este sentido, solamente hacer rápidamente referencia a uno de mis intereses, que es el desarrollo del turismo sostenible. Creo que ahí podemos encontrar muchas de las respuestas y muchas de las claves para volver a construir un sector que sin duda es el motor de muchas economías y que, como bien dice Joel, posiblemente sea de los más resilientes porque se sobrepone a prácticamente todo, por lo menos así lo ha demostrado. Y es una oportunidad la que tenemos ahora mismo. Así es. María, ahorita dijiste más o menos algunas puntualizaciones, pero si quieres agregar algo. Nada, yo decir que creo que es una oportunidad magnífica para reinventar el turismo. Estoy de acuerdo con todos ellos y creo que lo que dice Daniel es muy importante, eso es la sostenibilidad. Porque a lo mejor si no hubiera pasado esto, ¿hasta cuándo puedes estirar el hilo? ¿Cuál es el momento en el que ese hilo, si no es sostenible, se rompe? Yo creo que es eso, que sobre todo es una oportunidad para reinventar el sector. Excelente. Bueno, es el momento de pasar ahora a la sección de preguntas. Voy a invitar a Alejandro Rodríguez, quien va a dirigir esta parte. Inicialmente habíamos hablado de 1 hora, pero como ven, el tema es demasiado amplio. Hay muchas cuestiones, muchas dudas, muchos temas que debatir y vamos ahora a complementar este foro con esta parte y esta fase de preguntas. Alejandro. Bueno, felicidades a los panelistas. La verdad es que el gran nivel que habéis demostrado ha respondido a muchas preguntas que me llegan por WhatsApp, que me llegan por email, pero vamos a intentar, como ha dicho Chris Media, vamos un poquito justos de tiempo, vamos a intentar que podamos abarcar lo más posible. Primera pregunta, nos dice Leila Boisier, que es directora de la Oficina de Promoción Turística de la República Dominicana para Praga, Europa Central y del Este, que conoce que hay establecimientos de forma individual hotelera en República Dominicana que están haciendo estrategias desde el sector privado para vencer al COVID-19. Joel, creo que has contestado algo antes parcialmente. ¿Nos podrías decir cuáles son estas estrategias COVID-free en los hoteles dominicanos y cuáles son las estrategias de relanzamiento del mercado? Sí, yo mencioné durante las preguntas de que ya se estaban trabajando unos protocolos concretos, protocolos que van a ser certificados por empresas internacionales o instituciones internacionales de prestigio y más allá, buscando hacerlo de la mano de los socios estratégicos de la industria, particularmente de los turoperadores, que son en gran parte los responsables de traer al país esos turistas. Y así se garantiza la satisfacción de los clientes. Obviamente, como también mencioné, estos protocolos no solo van limitados a los hoteles, sino que cubren toda la cadena de la industria, desde los aeropuertos, hoteles, transfers, es decir, todo lo que tiene que ver con el transporte de clientes y transportes de empleados también, porque también obviamente los empleados, los colaboradores, son una parte fundamental de estos protocolos. Las excursiones, es decir, que toda la experiencia que el turista pueda manejar esté dentro de un protocolo unificado y establecido que le dé la garantía de que puede venir a la República Dominicana con toda la tranquilidad. Qué bueno. Una pregunta sobre tecnología. Vamos a preguntarle a María, ¿cómo vería el sector una solución tecnológica tipo un pasaporte sanitario? Y es un poco extensible para todos, también para compañías aéreas, turismo. ¿Creéis que podría ser bienvenido por el sector o es una pregunta muy abierta además y muy complicada, ¿no? Es que yo creo que lo del pasaporte sanitario, tú imagínate, Alejandro, te lo sacas aquí porque tú no eres positivo ni asintomático ni nada y te vas a República Dominicana. O sea, tú entras ahí con ese pasaporte, pero la prueba te la tendrán que hacer en República Dominicana. Porque tú luego vas a estar, y a la vuelta te lo hacen otra vez aquí para sellar ese pasaporte. Yo creo que lo importante son los test, en destino y en origen. No tanto un pasaporte. No un pasaporte genérico, ¿no? Tendría que ser específico por cada el viaje pasaporte y por cada de toda ruta la que vida. claro.
Claro, el pasaporte de toda la vida y aquí te hacen un test a la salida y te hacen otro test a la llegada al país de donde vas y a la vuelta igual, a tu origen otro test. Es lo que yo pienso, que no sé. No sé qué piensas. A mí sí que me gustaría hacer una puntualización concretamente en cuanto al pasaporte, ¿no? Es decir, más allá de que se implemente o no, es decir, que no cada país tenga su modelo o su criterio para emitir un pasaporte sanitario. Si yo me voy a República Dominicana, si me voy a Estados Unidos o me voy a Bélgica, es decir, que ese pasaporte se ha reconocido de la misma manera porque se ha emitido y se ha gestionado de la misma manera en todos los países, ¿no? Porque si al final se hace uno para aquí, para España, y me voy a Italia, ¿va a tener la misma validez? Es decir, creo que es importante que sea cual sea las medidas que se adopten, que exista unidad de criterio. Vale. Otra pregunta que nos hacen es, una persona que quiera acceder a España ahora mismo, no sé cuál de ellos podréis contestarme, ¿dónde tiene que solicitar el billete y si tiene que cumplir algún tipo de requisito especial? ¿O estamos todavía esperando a que las administraciones nos guíen en ese aspecto? Vale, Sí. Al decir dónde tiene que solicitar el billete me doy por aludido. Es que además, concretamente yo hoy he mandado un correo a nuestra central para que incluyan dentro de los sistemas de reserva la información de la cuarentena de 14 días. Porque en el Boletín Oficial del Estado se ha publicado además que las agencias, las mayoristas, las aerolíneas, somos los responsables de comunicar esta cuarentena durante el proceso de reserva a los viajeros. Es decir, el proceso es muy sencillo. Un pasajero va a comprar su billete a través del canal que quiera, le van a informar de que existe ese requisito y cuando llegue a España y vaya a pasar el control de aduanas, ya sea nacional o de otra nacionalidad, le van a decir, usted tiene que pasar una cuarentena. Es decir, hay que diferenciar entre lo que son medidas, digamos, de un proveedor, ya sea aerolínea, hotel, resort, y lo que son medidas adoptadas por un gobierno. ¿Vale? Creo que ahí sí que tenemos que diferenciar un poco porque al final, en este caso, nosotros como aerolínea lo único que hacemos es trasladar la información, que es lo que hemos hecho, es decir, colgar en nuestros sistemas de reserva. En España ahora requiere una cuarentena de 14 días. Muy bien, gracias. Voy a hacerle otra pregunta a Andrés. Nos preguntan cuál crees que es el impacto del consumo turístico local dentro de República Dominicana y cómo puede mitigar el impacto de no llegar el turismo extranjero. ¿Tenéis hecho el cálculo? Sí, mira, el turismo local para nosotros es un turismo muy potente, muy leal. Es un turismo que dependemos de él para reactivar la industria turística y los hoteles aquí en República Dominicana y tenemos que cuidarlo. Estamos preparándonos para hacer una serie de pruebas de temperatura, para hacer los tests rápidos en los hoteles para poder albergar a los turistas dominicanos. Pero una de las cosas que quería resaltar, porque no se ha hablado del tema de servicio médico en los destinos, para el turismo es muy importante tener la tranquilidad de que cuando va de viaje hay un servicio médico adecuado. Y eso, el país que se adelante en ese sentido, es el país que va a generar mayor demanda, ¿no? Porque hay que dar tranquilidad al viajero cuando se embarca con su familia. Y si me toca el COVID y yo estando de viaje, ¿qué me va a pasar? ¿Con qué cuento? ¿Con qué instalaciones médicas cuento? Todo eso son preguntas que creo que son importantes tenerla respondida por parte del sector público y del sector privado médico, claro está, que tiene que también transformarse. Muy bien, esa era la siguiente pregunta, gracias por contestarla. ¿Creéis entonces que puede haber una oferta mayor para el mercado local que para el mercado internacional, por lo menos en un principio? En un principio puede haber una reactivación de ofertas con amenidades complementarias para aumentar la demanda del mercado local y sí, yo considero que sí es viable. Sí, ¿no? Correcto. Chris Meidi, estamos en tiempo. Sí, ¿Quieres
puedes hacer más. Yo tengo alguna, pero si quieres, puedes hacer alguna más. Haz alguna, porque es verdad que nuestros panelistas están contestando muy bien y de forma muy amplia, y la verdad es que están contestando muchas preguntas por sí mismas. Si tienes alguna, Bueno, está sí. entrando alguna, a ver si veo que hay algunas sin Sí, contestar. y bueno, esto va para Joel y para Andrés, a ver si saben algo de este comentario que nos hace Joel. Dice Joel Anico. Dice, en una reunión de empresarios hoteleros con el presidente Danilo Medina, le presentaron un plan de trabajo para la apertura del sector hotelero en julio, haciendo la salvedad de que necesitan 45 días a partir de la aprobación de dicho plan para prepararse para la apertura del sector, y que si esa aprobación no se consigue para julio, las grandes cadenas deberán quedar cerradas hasta diciembre si no abren en julio y agosto, para aprovechar temporada alta, que es con la que cubren la temporada baja. Joel, te la dejo. Sí. La realidad es que a veces hay que explicar mucho que la industria turística no prende, para usar una expresión, no prende con un botón. Claramente requiere de un proceso de planificación para que, y de contacto con los socios estratégicos para poder aperturar el sector. Comenzando con el hecho de que un destino turístico no está solo. No, los turistas que vienen a nuestros países tienen una decisión de ir a un destino, pero no exclusivamente al destino al que terminan yendo. Es decir, es un mercado competitivo. Por lo tanto, en un mercado donde hay una limitación de posibles personas dispuestas a viajar, el que primero informe adecuadamente y claramente cuándo va a aperturar su destino, pues va a ser donde probablemente los socios estratégicos hagan las inversiones del lugar para concentrar sus esfuerzos. Por lo tanto, el que no lo avise con tiempo, es decir, el que no presente una fecha de apertura con tiempo, pues es muy posible, para usar otra expresión, que llegue tarde a la fiesta. Es decir, que cuando manifieste su intención de abrir los mercados, pues ya los socios estratégicos hayan elegido concentrarse en otro destino. Por lo tanto, es muy importante informar con anticipación en qué momento se va a aperturar el mercado al turismo. De acuerdo. Hay otra pregunta que llega desde Portugal, Alejandro. Si me permites, la leo rápidamente. Léela, sí, por favor. Te iba a pedir ayuda precisamente ahora. Sí, porque luego está en... Luego tengo otra que puede ser interesante en cuanto a los visados. Vale, está en portuñol, es de nuestra querida Cristina Sí, Valero, por favor. de Casa de América Latina en Portugal, en Lisboa. Dice, el turismo de Portugal desarrolló un sello Safe and Clean para crear esa confianza en toda la cadena productiva, un conjunto de protocolos que involucra a todos. No es fácil. ¿En España y en RD están pensando en ese tipo de soluciones? Vamos a empezar por España, Daniel o María. Sí, de hecho el ICTE creo que ya también ha comunicado un sello similar al de Portugal en ese sentido de COVID-free, para un sello homologado por el instituto y que va dirigido a ganar esa confianza y a demostrar que se están tomando medidas bajo una serie de directrices, ¿no? O sea que sí. Además salió un poquito después, pero muy en el mismo periodo más o menos. Sí, yo iba a decir lo mismo que Daniel. Lo único que yo, como siempre hago de abogado del diablo, voy a poner un pero. Es que el COVID-free, es verdad, dependerá del nivel de contagio de cada país. Y al final, cuando hablamos de esos COVID-free para un país, estamos hablando a nivel general del país, pero cada país está compuesto de muchas autonomías en nuestro caso o muchos estados en otros. Entonces, ¿cómo haces el COVID-free? Es lo mismo que el pasaporte sanitario. O sea, no todo el país en general tiene el mismo nivel de contagio o el mismo nivel de mortandad con este virus. A mí es una idea que me parece estupenda, pero creo que vamos demasiado deprisa por intentar abrir todas las cosas. Si me permite, Chris, yo estoy de acuerdo. Yo creo que hablar de COVID-free estamos muy anticipándonos demasiado. Esto es algo que crea mucha incertidumbre, muy desconocido. Va a haber posiblemente mutaciones. Posiblemente si te da la vacuna ahora, te la va a tener que dar todos los años. No se sabe todavía si esas mutaciones significa
que te va a vacunar una sola vez en la vida o no. Es como decir influenza free, gripa free, no existe. O sea, y es muy difícil garantizar un COVID free. Yo creo que hay que esperar y hay que darle tiempo al tiempo. Yo creo que obviamente el término es importante de cómo se manifieste, pero yo entiendo que la intención de Portugal fue la de presentar que estaba tomando muy en serio sus protocolos para reducir el impacto de esta enfermedad. Y los países como el nuestro, pues definitivamente sí tienen que seguir ese camino. Obviamente, como dije al principio, no estamos hablando de que no tenemos COVID-19. No, estamos hablando de que tenemos todos los protocolos en su lugar para proteger y limitar estas situaciones. Lógicamente, al final de cuentas, hay muchas enfermedades en todos los países. Usted puede llegar a un país y contagiarse de algo, pero usted tiene que tener la certeza de que el país sanitariamente ha tomado todas las medidas y todos los protocolos del lugar para protegerlo. Entiendo que esa es la estrategia de Portugal, colocarse en la mentalidad del consumidor con esa estrategia, y siendo esa la estrategia, que por supuesto hay que respaldarla con realidades, eso sí es correcto, pues República Dominicana definitivamente estaría tomando ese camino. Claramente no es COVID free, sino estamos hablando de dar la mayor seguridad posible a los visitantes. Sí es. Alejandro, te paso la palabra. Nos pregunta Nikita Palmer que si esperáis algún tipo de cambio en los requisitos de las... él ya lo centra mucho en su producto, que es para estudiantes, en los requisitos de la vista, especialmente referidos a los certificados sanitarios, en cuanto a la estancia de estas personas en el país. ¿Esperáis algún tipo de cambio, María? Yo sí. Sí, Yo ¿verdad? sí. Tanto para estudiantes que vengan aquí Vale, y la pregunta para es un poco viajeros. para todos, ¿eh? Sí, yo creo que va a haber otros requisitos y va a haber cambios. Lo que pasa es, ¿cuáles? Pues ahora mismo yo creo que nadie sabe cuáles van a ser. Quizá, pues al modo del parte de guerra, ¿viene usted de zona segura o no? ¿Sabes? Pero yo estoy segura que van a cambiar. Sí, Es que además deberían de cambiar. Andrés, tiene que cambiar. Me imagino que será friendo y comiendo. Será hacerte la prueba, certificarte y salir de una vez, porque si tarda 2 días, 3 días, y ya no es certero el certificado, ¿no? Claro. Tiene que haber un tiempo, un tiempo en lo que te lo tomas y te vas a estudiar a otro país. Un poco en esa línea nos hace una pregunta Gianluca, Daniel, y nos hace referencia a que hay otras compañías aéreas, él hace referencia a Emirates, la posibilidad de que las compañías aéreas hagan un test rápido de COVID antes de la subida al avión. Sí, sí. Bueno, primero he mandado el enlace No sé si de esto va un calidad poco en línea turística. del pasaporte también, ¿eh? Sí, poco, sí, ¿no? sí, en definitiva sí. El enlace de calidad turística sobre el sello de aquí de España creo que te lo he mandado a ti en privado por error, pero bueno, si lo quieres trasladar, ¿A mí? ya sí. Creo. Lo digo porque ese es el enlace donde... Y si no, ahora No, lo has lo puesto en el mandaré. chat. Vale. Está puesto en el Ok. chat. Todo el Perfecto, mundo que porque quiera ahí hay puede seguirlo. más información sobre el sello. A ver, sí, es otra de las medidas posibles que se pueden tomar, ¿no? Es decir, el hacer una prueba rápida, un test rápido o tomar temperatura en el momento del embarque. Pero me parece correcto, ¿eh? Quiero decir, no critico que se tomen este tipo de medidas, pero al mismo tiempo me genera incertidumbres. Y lo voy a enlazar con, creo que fue ayer o hoy, había un artículo que decían si un cliente en un hotel da positivo, si se va a poner en cuarentena el hotel al completo. Si trasladamos eso a esta medida en las aerolíneas, es decir, hoy por hoy existen formas muy sencillas de hacer un preembarque, es decir, una zona acotada donde todos los pasajeros que van a efectuar el mismo vuelo pueden esperar para subir al avión. Hacemos la prueba rápida y uno de los 100, 200, 300 que puede llegar a tener un avión da positivo. ¿Qué hacemos? ¿Se cancela el vuelo? ¿Dejamos volar? Porque al final han estado todos ahí en esa misma zona. Correcto, ¿vale? claro. Es decir, no digo que sea una medida que nos sirva, pero falta pulir. Falta más concreción y falta verdaderamente pensar más
para evitar flecos sueltos. Es decir, creo que estamos todos intentando aportar ideas a modo brainstorming de medidas rápidas y necesarias, pero tenemos que en un momento dado echar un poquito el freno y ver, vale, si tomo esta medida, es decir, cuáles son las consecuencias, un análisis mucho más en profundidad y cómo vamos a actuar, que es lo que no hemos podido hacer hasta este momento, ¿no? Es decir, hasta este momento hemos sido reactivos. Oye, pasa esto, cancelo vuelos. Pasa esto, normativa. No pueden volar, permito reembolsar sin gastos. Pero ahora tenemos que tomar las decisiones a cara a futuro y, por lo tanto, pues tenemos que barajar todos los posibles escenarios a los que nos podamos enfrentar. Por supuesto. Creo que al final la incertidumbre es la que marca toda esta situación, ¿no? Porque realmente este comentario que acaba de hacer Daniel también te expondría ante otras posibilidades, como la pregunta anterior de cómo subirían los seguros de viaje, quién es el responsable si ocurre algo en una infección en un hotel como casa a campo cuando se han hecho las pertinentes medidas de entrada y se contrae algo. Creo que es aventurar demasiado. Llevas razón en cuanto a frenar y parar a veces el brainstorming, ¿no? Porque pero es que es complicado, ¿no? Por ejemplo, la medida de los 14 días de cuarentena que ha anunciado el Gobierno de España. En paralelo, creo que era Francia, Alemania, Italia y España, están hablando para eximir a los nacionales. Es decir, si un francés quiere venir a España, no tiene que pasar esa cuarentena. Es decir, ¿el virus va a hacer distinción de si eres francés, alemán o italiano? Es decir, no tiene sentido, ¿no? Es decir, si la cuarentena es lo que nos va a evitar el contagio, pues obligatoria para todo el mundo. Pero es decir, creo que tenemos que hacer ese ejercicio de ser más racionales un poquito en qué medidas aplicar y cómo. Claro, sí. Ismedi. Bueno, estamos en el corto de tiempo. Bueno, ya pasamos el tiempo que habíamos destinado para este Zoom. Hay muchas preguntas. Me da una pena de verdad no poder responderle a todas. Bueno, en Portugal, dice Cristina, para cerrar el tema de Portugal, que solo un 20% de las empresas están certificadas y es un país pequeño, que concuerda con Joel Santos, tienen todo que ver con la salud, seguridad, limpieza y certificación internacional. Además, hay muchas personas que están también agradeciendo a todos los ponentes por sus conocimientos, muy interesante en la ponencia, buen trabajo. Hay más cosas, hay más. Me encantaría decirle a todas, pero creo que hay que ser justo con el tiempo y debemos respetar también el tiempo de todos aquellos que han destinado para nosotros y también de ustedes los ponentes, que tenemos un día largo. Bueno, en República Dominicana está empezando, son las 12 más o menos, ¿verdad? 12:15, 12:15. Aquí ya estamos a 6:15 de la tarde. Entonces, bueno, yo creo que es tiempo de cerrar. Creo que debemos realizar otro foro con este tema porque, como saben, esto va cambiando día a día, semana a semana. Hoy hablamos de estos temas, de estas posibles soluciones, pero seguro que en 2 semanas estaremos hablando de otro panorama, de otras leyes, de otras medidas. Lo que sí es que creo que todos estamos de acuerdo en que la unión, la cooperación, cuidar los stakeholders y trabajar en la seguridad de cada destino va a ser fundamental para la reactivación del turismo en los diferentes destinos o países del mundo realmente. Ahí estoy viendo en el chat que están pidiendo foro parte 2. Qué bueno, muy bien. Bueno, lo que podéis hacer también es enviar las preguntas a Chris, se las envía a los ponentes y las que no sean muy extensas las puede contestar por correo electrónico. Exactamente, claro, sí. Estas preguntas que están aquí, muchas de ellas de muchos conocidos, de agencias de viaje, veo aquí tour operadores también, profesionales del turismo que también están conectados, empresarios, hoteleros. Lo prometo. Voy a pasarle cada una de las preguntas, de las inquietudes, de los comentarios también, de las felicitaciones, por supuesto, que también son bien merecidas. Voy a pasársela a cada uno de los ponentes y a motivarlos para que hagamos la parte 2 de este panel que, como bien dice Ana Jiménez, ha sido interesante y muy productivo. Yo creo que simplemente dar las gracias a todos ustedes, Daniel, María, Joel, Andrés, gracias por unirnos en esta plataforma y en esta sala virtual, uniendo España, República Dominicana, Caribe, Latinoamérica. Gracias a todos por disponer de este tiempo y, como dije en un principio, de poner en común tanto conocimiento y tantas buenas experiencias que tienen cada uno de ustedes en sus diferentes sectores.
De mi parte, agradecerle a todos ustedes, a toda la producción de Pro Business Place, a Madrid Network. David, gracias también por la oportunidad, y a todos los participantes que están conectados, gracias por seguirnos, por sus comentarios, y les invitamos a seguir nuestras redes sociales para que estén atentos de todo lo que viene, tanto en Pro Business Place, Madrid Network, como en revista Soy Caribe Premium. No sé, ¿algo más que añadir, David o Alejandro? No, está perfecto. No, me has dejado sin palabras. Porque eres la moderadora perfecta, Cris. Da gusto. Wow. Muchas gracias por haber estado aquí a todos. Muchas gracias, Cris, por haberte prestado a moderar este evento. No es fácil. Hay que tener muchas tablas como las que tú tienes para estar con estos 4 ponentes y sacar partido del evento. Así que muchísimas gracias a todos por estar aquí y, por supuesto, a nuestros 4 panelistas por su experiencia. Muchas gracias. Placer y Gracias muchas a gracias. vosotros. Muchas gracias a Placer todos. Muy interesante. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a todos. Nos vemos. Mañana se subirá al canal de YouTube, se subirá la ponencia para que la podáis compartir. Así es. Hasta una próxima entrega, señores. Gracias. Buenas Pronto. tardes. Gracias, hasta luego. Adiós. Chao, chao.